Gracias, Jesús. Colosenses capítulo 4, amén. Del 7 al 18. Del verso 7 hasta el verso 18, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y estemos orando por los hermanos que nos faltan. Aleluya. Colosenses capítulo 4, del verso 7 al verso 18. ¿Listos? Me va siguiendo con su vista y enseguida oramos, amén. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 4, del 7 al 18. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludan a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú siempre hablas a tu pueblo, Padre. Gracias por lo que tú haces, Señor, por tu presencia, Espíritu Santo. Obra en los corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano. Ocupe su lugar, aleluya. El apóstol Pablo, hermano, se encontraba en Roma en arresto domiciliario. Se tenía que resolver esa situación que él tenía, y era que ir a hablar con el emperador. En aquel tiempo creo estaba Nerón, y era el tremendo Nerón que quemó Roma y mataba a los cristianos en los estadios, y tenía que ir a hablar con él para salir de la situación que él tenía, porque él era perseguido años atrás por predicar el evangelio. Nada más por hablar de Jesús, él era perseguido y estaba en prisiones. Y en ese momento estaba en arresto domiciliario, pero él no pierde el tiempo. Él escribe, recibe hermanos, mandas esto, haz esto, otro, y escribe carta a los hermanos. No perdió el tiempo nunca, Pablo. Él vivía como si Cristo fuera a venir en la siguiente hora, así. Y preparaba todo y predicaba todo como si nunca fuera a venir. O sea, siempre predicando el evangelio. Trabajando, Pablo. Y Pablo, hermano, escribe a la iglesia de los Colosenses. Posiblemente, hermano, Epafras, este hermano que usted leyó. Leímos muchos nombres, ¿verdad? Que yo podría llamar como un cuadro de honor de ciertos hermanos. Epafras, Tíquico, Onésimo, Aristarco. Nunca le ponga ningún nombre a esos hijos, porque yo no lo presento. Nunca, porque van a sufrir bullying dentro de unos años después. Como usted no va a recibir bullying, va a ser el niño. Nunca le pongan nombres, pónganle nombres bonitos a sus hijos, ¿sí? Entonces, hermano, aquí Pablo escribe ciertos nombres, describe ciertas personas que yo llamaría hermanos en cuadro de honor. Hermanos tremendos que sirven a Dios, que trabajan a Dios, que están ahí al pie de la guerra. Y estaba pasando una situación grande ahí, hermano, que este hermano Epafras probablemente fue el que llegó con Pablo junto con otros a decir la situación que pasaba en Colosa. En Colosa se estaban metiendo ciertas enseñanzas de filosofías, conocimientos gnósticos, filósofos de sabiduría, que ellos adoran la sabiduría. Se estaban metiendo legalismo judaico
secularismo a la iglesia, hermanos. Se estaban metiendo mandamientos de hombres a la iglesia, cultos a ángeles. ¿Usted ha escuchado gente que adora ángeles? Que tiene la cartita del ángel Gabriel, el ángel no sé qué, el ángel. ¿Usted ha conocido de ese tipo de gente que tiene hasta una imagen? Bueno, es algo muy antiguo, no es algo nuevo, ¿sí? Es algo muy antiguo y se estaban también metiendo ese tipo de enseñanzas de culto a ángeles, de sabiduría, de conocimiento, y estaban dejando de lado la primera enseñanza que era Jesús, la salvación de Jesús, la salvación de nuestra alma por medio de Jesús, la predicación del evangelio, que es el centro es siempre Jesús, y se estaban metiendo en otras cosas que, si usted analiza, no eran necesarias. Fuiste salvo por Jesús, fuiste redimido por Jesús, fuiste un cambio de vida nuevo por Jesús, por lo tanto no era necesario que se metieran nuevas cosas. ¿Usted cree que sí? El objetivo era alma salva. Entonces estaban metiendo nuevas cosas, y este hermano Epafras, junto con otros, llegan con Pablo a hablarle la situación de la iglesia de Colosa. Y qué tremendo, hermanos, cuando en una iglesia va marchando, va creciendo, y de repente aparece un hermano, una hermana, y hay que meter esto porque en tal iglesia lo están haciendo, cuando si se pone a analizar no es necesario. Hay que meterle esto porque, no, hombre, hermano, ya ni veo, híjole, a veces veo, estoy en fin, ya es mejor ni veo. Estás predicando en el altar, híjole, ya me van a bloquear ahí por decir esa palabra, me van a bloquear el canal de YouTube. No conocen la palabra y no saben que no van a heredar el reino de los cielos, y en el infierno van a estar. ¡Qué tremendo! Ya no veo danzando como los circos que se enredan en lazos. Pero qué tremendo es cuando una iglesia va marchando y llegan, hay que meter esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque en tal iglesia lo tienen, hay que hacer esto. Hagamos una reunión de Halloween, todos vestidos, pero va a ser Halloween cristiano. ¡Qué tremendo! ¿Qué necesidad hay de meter eso cuando va marchando? Ahí va. Pero hay hermanos que traen ciertas cosas y no, que yo vi allá que estaban todos brincando, dando vueltas, revolcándose en el piso, ladrando como perros, maullando como changos. ¿Por qué aquí no? No, tener orden en la iglesia. ¿Sabe que había en Corinto un desorden, y Pablo empieza a escribir tremendo en la iglesia de Corinto? Tremendo. Entonces estaban metiendo cosas ahí, y Pablo escribe la carta. Llega el hermano Epafras y empieza a escribir la carta, pero no me voy a enfocar en todo lo que está escribiendo la carta, sino en el final, en ese cuadro de honor donde menciona a ciertos hermanos, a ciertas hermanas. Un cuadro de honor, finaliza el apóstol mencionando a esos guerreros que luchan, que batallan. Un cuadro de ciertos hermanos. Usted ha visto que en ciertas empresas tienen ahí al trabajador del mes, al no sé qué del mes, y así un cuadro de honor. Menciona a Pablo ahí, la iglesia de los Colosas. Siempre en una iglesia va a haber un cuadro de honor. No ponemos para que nadie se sienta mal. Pero Dios sabe que se esfuerza, lucha, y va, y viene la lucha, y sigue. Y hay otros que, híjole, arriba, abajo, veces. Que nosotros seamos siempre del cuadro de honor. ¿Sí? Diga el que está a su lado, hay que estar siempre en el cuadro de honor de los cielos. Y ahí estaba en ese cuadro de honor este hermano Epafras, que en Colosenses capítulo 1 verso 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Por este pasaje podríamos entender que el hermano Epafras era un gran líder de la iglesia, un gran ministro de la iglesia, era un supervisor de la iglesia, y tal vez de las 3 ciudades que menciona ahí, Hierápolis, Laodicea y Colosas. Era un siervo de Dios que oraba por lo que Dios había puesto en él, a su cuidado. Hoy les hablaré del hermano Epafras y lo que hacía por la iglesia y lo que rogaba al Señor por la iglesia, y que usted, como hermano, siervo de Dios, debe estar también haciendo, orando por tus hermanos de la iglesia. ¿Sí? Pero ¿por qué es lo que intercedía el hermano Epafras? En primer lugar, hermano, él oraba e intercedía porque estuvieran firmes. Dígale al que está a su lado: mantente firme.
Mantente firme, dígale. Vea lo que dice el verso 12, Colosenses 4, verso 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, encarecidamente por vosotros, ¿en qué? En sus oraciones, para que estéis firmes. Cuando hablamos de firmeza, hablamos de constancia, hablamos de permanencia, hablamos de mantenerse en lo que se cree. Ya les dije, se estaban introduciendo cosas de afuera, la iglesia, filosofía, el judaísmo tradicional, legalismo, gente que los estaba volviendo atrás, filosofías humanas. Y se necesitan hermanos firmes en la fe, está aquí la palabra, en la fe, en la doctrina que recibió, en el evangelio que transformó su vida. ¿Sabe, hermano? Hay mucha gente que dejó de ser cristiano al momento que le llegó la lucha, la prueba, la batalla. Le vinieron las dificultades, no se mantuvo firme y dijo: ya no voy a ir, se desanimó, ya no quiero seguir. Pero ahí estaba, hermano, en esa iglesia, un hermano que se llamaba Epafras, que intercedía y oraba para que el hermano que estaba en la iglesia se mantuviera firme. Hermano, siempre ore por los hermanos. En los viernes de estudio al final hacemos las peticiones y oramos unos por otros, todos juntos. Y el domingo, cuando estamos aquí, les digo: usted sabe quién faltó, quién lo vino, ¿qué les digo? Hay que orar. ¿Por qué? Por los que no están, para que sean fortalecidos, para que Dios les ayude. Si está enfermo, el Señor sane. Si está pasando una lucha fuerte, el Señor le ayude. Siempre hay que estar orando por los que no están. Intercediendo, hermano. ¿Usted intercede? ¿Usted ora? ¿Se acuerda de cierto hermano, de cierta hermana, hermano? Debemos de estar orando todo el tiempo. Dice Santiago 5:16: orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Usted, hermano, a veces no va a saber qué está pasando con cierta hermana, con cierto hermano, pero usted, cuando se hinca, de repente se va a acordar de cierta persona. ¿Y sabe quién es? Es el Espíritu Santo, que ayuda a interceder, que le recuerda a cierta persona. Y yo me acuerdo hace muchos años, yo estoy entrado al instituto bíblico, y yo me acuerdo que estaba orando. Ya les he contado que yo no tenía un lugar donde orar, ni modo, y en el baño se me ponía a orar. Y yo me acuerdo de una persona de otra iglesia que hace este año fui a predicar allá. Fui con mi esposa, fui a predicar a esa iglesia de esta hermana. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba orando, y ni por mi cabeza ni por mi mente, estaba orando yo por las cosas, la casa, la iglesia. Y de repente me acordé de ella. Ella se llamaba Elizabeth, la hermana de allá. Y ¡pum! Señor, te pido por la hermana Elizabeth que no vaya a tener cáncer. O sea, ni en cuenta de que nada de eso. Un mes después me saludó por el Messenger, la saludé: ¿cómo estás? Y ella me dijo: bien, estuve pasando un proceso donde fui a hacerme unos estudios porque probablemente tenía cáncer de mama. Fíjese, uno ni cuenta, hermano, ni cuenta. Y estoy bien contenta, dice, porque en los estudios salió que no tengo cáncer, gloria a Dios. Hermano, usted solo hínquese a orar. Y si de repente el Espíritu Santo le pone una persona en su mente, ore, interceda por esa persona. Usted no sabe, pero usted va a estar haciendo algo hermoso por aquella persona. El hermano Epafras oraba para que los hermanos de la iglesia estuvieran firmes, no fueran movidos por cualquier cosa. ¿Sabe, hermano? El mayor ejemplo de intercesión lo vemos en el Señor Jesús, en muchas cosas. Pero quiero que en Juan capítulo 17, el Señor intercede por sus discípulos, por sus seguidores. Y el Señor ya no iba a estar con ellos. Ya en unas horas le iba a pasar lo que le iba a pasar, se iba a entregar, iba a suceder lo de la cruz, ya no iba a estar. Y Él se pone a interceder por sus discípulos y se pone a orar por ellos. Juan 17:9 les dice el Señor: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, tuyos son, dice el Señor Jesús. Hermano, ustedes son de Dios. Tuyos son, dice el Señor Jesús. Dice Juan 17:11: guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mira cómo el Señor estaba intercediendo por los suyos, por sus discípulos, rogando por ellos. Ve al Señor Jesús orando. Qué hermoso es. El Señor Jesús ora por ellos para que fueran uno, para que permanecieran firmes en Él, porque iban a venir muchas luchas, hermano. Después de que el Señor Jesús fuera entregado, todos iban a salir huyendo, iban a dejar a Jesús solo. Pedro lo iba a negar, iban a venir luchas a todos ellos, y el Señor Jesús ya sabía lo que iban a hacer ellos, y Él está orando por ellos, intercediendo por ellos. Hay muchos cristianos, hermano, que va a pasar muchas batallas y pruebas, pero yo le quiero decir algo: Jesús todavía sigue rogando por usted y por mí. ¿Sabe qué pasó ahí, hermano, en esa ocasión? Poquito antes de que el Señor orara ahí por ellos, hermano, el enemigo lo puede tocar solo si Dios lo permite. Y si Dios lo permite es porque usted puede. Y si Dios lo permite es porque usted no va a estar solo, Él va a estar ahí. Vean qué tremendo, ¿no? A veces le llega a usted algo bien fuerte, ya no quiero saber nada y me voy. Espere. ¿Sabe qué pasó ahí? Un día llega el Señor Jesús, le dice a los discípulos: el diablo los ha pedido para zarandearlos. Y dio permiso, quiero zarandear a estos discípulos. Un día llegó y ¿sabe qué dijo el Señor Jesús? Pero yo he rogado al Padre por vosotros, para que estén firmes. Qué hermoso es Dios, qué hermoso, hermano. Él todavía sigue rogando por ustedes. Él es Dios de oportunidades, y siempre da oportunidades para que uno se arrepienta, para que uno vuelva a Él. Siempre Él rogó. El diablo los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado al Padre para que una vez ustedes vueltos, o sea, iban a pasar, iban a ser zarandeados, pero Jesús rogó y sabía que ellos iban a volver a firmarse, para que una vez ustedes vueltos, le dice a Pedro, confirmes a tus hermanos, fortalezcas a tus hermanos, intercedas por tus hermanos, ores por tus hermanos. Está diciendo Pedro. O sea, Pedro, si no te van a zarandear, pero sabes que yo rogué y vas a resistir, y vas a regresar más fuerte, con una fe más firme, y entonces tú afirma a todos tus hermanos. Vean, qué tremendo, qué tremendo. El Señor Jesús sigue intercediendo hasta el día de hoy por usted y por mí. En Juan 14 el Señor Jesús les dice: permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, permanezcan en mis palabras. El Señor Jesús lo sigue haciendo, intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque un cristiano que permanece en Cristo, hermano, es el que va a impactar al reino de los cielos. Un cristiano que permanece a pesar de la situación que le vino, la lucha que le vino, la prueba que le vino, la batalla fuerte que le vino, es el que va a impactar a otro. Es el que va a manifestar el reino de los cielos en su vida. Y a ese tipo de cristianos que permanecen, no le conviene al enemigo. Entonces el enemigo viene y quiere arrasar más la lucha contra el que iba débil, el que iba medio marchando, el que iba... Pero el que permanece firme, el enemigo dice: ay, cuidado con este. Cuidado con este. El Señor Jesús, hermanos, sigue intercediendo por usted y por mí. Dice Juan 17:20, cuando él estaba intercediendo por sus discípulos, ¿sabe qué dice? Bien hermoso. Mas no ruego solamente por esto, que sea por sus discípulos, ruego por todos aquellos que después van a creer por la predicación de ellos, de los discípulos. Todos ustedes han creído en Jesús, nuestro Señor Jesús, su palabra, su evangelio. ¿Y qué creen? El Señor Jesús rogó por nosotros. Ruego por todos aquellos que van a creer. Qué hermoso es nuestro Dios. Nosotros hemos creído en su palabra y Él rogó por nosotros desde antes de ser nosotros cristianos. Y el Señor Jesús lo sigue haciendo, intercediendo por nosotros, hermano. Dice la palabra de Dios: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis más. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el
justo. Qué hermoso es nuestro mayor ejemplo de intercesión, el Señor Jesús. Estás luchando, estás pasando pruebas, momentos difíciles, duros. Acércate a Dios y ora. Intercede por tus hermanos. Te estás pasando luchas, levántate, ora e intercede. Y a veces el Señor te despierta a cierta hora de la madrugada y no sabes ni por qué, y por qué no puedo ya dormir, por qué me despierto. Levántate y ora. Es para que ores. Es para que ores. Es para que te afirmes o para que afirmes a alguien más con tu oración. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, dice la palabra, para hallar el oportuno socorro. Ore, hermano, por su vida. Ore, hermano, por su hermana, por su hermana. Ore por su iglesia. Ore, hermano, también por mí, por mi esposa, porque no saben ustedes las luchas que luego pasamos entre semanas, lo que pasó, que ya pasó algo ahí en el camino, que ya nos sucedió esto otro en el otro camino, que ya pasó un problema allá. Oremos unos por otros, hermano. Y el Señor así nos manda estar orando unos por otros. El hermano Epafras oraba para que se mantuvieran firmes los hermanos. Nos dice la escritura, el hermano Epafras estaba orando porque quería un carro del año, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo sería un carruaje con 3 caballos del año. Dice, no, el hermano Epafras está orando. Le dice Pablo a la iglesia, por usted, hermano, que está ahí en Colosa, para que esté firme. ¿Qué más hacía el hermano Epafras? En segundo lugar, hermano, él oraba para que fueran perfectos. Ahorita voy a explicar eso. Dígale que estás a un lado, eres llamado a ser perfecto. Dice el verso, Colosenses 4, verso 12: Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estén firmes, y dice, y perfectos. Y cuando hablamos de perfección, hermano, como que nuestro pensamiento choca, porque somos imperfectos, y el pensamiento choca, ¡pum! Y decimos, pero ¿cómo que perfecto si todo cristiano va en un proceso en su caminar diario, en su vida diaria, en su nueva vida en Cristo? ¿Cómo podríamos entender esto? En la Escritura, hermano, la perfección no se refiere a la ausencia de pecado, sino a un llamado a la integridad y a la madurez espiritual. O sea, te está diciendo, no es la ausencia del pecado el ser perfecto, porque el pecado ahí está, sino que es un llamado a una vida piadosa. Vives en integridad, vives con una vida moral, una madurez espiritual que alcanzaste. O sea, está haciendo un llamado a una vida piadosa. Necesitamos a cristianos con suficiente madurez espiritual en su caminar diario. Cristianos que reflejan a Cristo en su vida, en su actitud, en cómo viven, en cómo andan. Eso es llamados justos, llamados perfectos. No perfectos en ausencia de pecado, quiero que entienda eso, ¿sí? Porque la lucha es diaria, constante. Cristianos que reflejan ese cambio de vida real, que si antes eran ladrones, manifestaron esa vida en Cristo real, que ya no lo hacen. Viven una vida piadosa, justa. Que si antes eran groseros y sapos tras sapos salían de su boca, y de repente te lo encuentras a ese y un cambio distinto, ya hasta habla distinto, educado. ¡Wow! Una vida piadosa, un cambio distinto, ya vive en integridad, con una vida moral distinta. Que si antes eras gruñón, amargado, ahora tu rostro es distinto y resplandece. Es una vida piadosa, justo. O sea, estás reflejando la plenitud de Cristo en ti. Cristianos reales. Es por lo que oraba el hermano Epafras. Que si dices seguir a Cristo, lo haces de verdad y lo reflejas. Una vida piadosa. Cristianos, esos son cristianos perfectos. No en ausencia de pecado, sino en efecto, en sentido de su madurez espiritual, en su manera de vivir íntegra, en su manera de conducirse con principios morales éticos.
No gente que vive en pecado constante, en pecado constante, en pecado. Hay gente, hermanos, que no temen a Dios, que tienen doble vida. Pero ¿sabe algo? Al final todo sale a la luz, porque con Dios no se juega. Y tarde o temprano Dios saca a la luz todo. Dice en Hebreos 10:13, terrible cosa es caer en manos de Dios vivo. O sea, no le estás orando a una imagen de madera, una imagen de metal, una imagen de yeso. No le estás orando a esa cosa que le llaman la muerte, que es un demonio, no. Le estás orando a Dios vivo. Y dice la Escritura, terrible cosa es caer en manos de Dios vivo. O sea, con Dios no se juega. Y que tiene una doble vida, Dios lo va a sacar a luz. Luz. A la gente que peca y sigue pecando y vive una doble vida, sale toda la luz, hermano. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Sabe, hermano? Un día el rey David quiso ocultar el pecado. ¿Ya les ha hablado de eso? Un día salió David y desde la terraza de su casa vio por allá a una mujer que se estaba bañando por allá desnuda y la deseó. Y dijo, tráiganmela. Cometió adulterio David. Quedó embarazada una mujer. Ya estaba casada. Y David manda y trae al guerrero. Trae al guerrero David al esposo de esta mujer. Y le dice, ponlo enfrente de la batalla, le dice Jehová, para que muera. Él quería cubrir el pecado. Lo mandaron enfrente de la batalla, murió enfrente de la batalla el esposo de esta mujer. Y ahora sí David dice, ahora sí ya arreglé toda la situación, y ahora sí la traigo, me caso con ella y no pasó nada. Nada puede malir sal. No pasó nada. Hasta que llega un siervo de Dios y le habla. Y lo confrontan y le muestra, todo sale a la luz. Hasta ese día David, hermano, corrió a Dios, escribió el Salmo 51, dijo, perdóname Dios. Y pidió perdón a Dios y alcanzó misericordia. El que confiesa su pecado se aparta de él, alcanza misericordia. El oportuno socorro de Dios. Vean que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? Hace años atrás yo hablé con un joven. Tenía que hablar con él. Fui, lo cité en un café y empecé a hablar con él y le conté esta historia de David, lo que pasó en la situación, cómo quiso ocultar y cómo Dios sacó todo a luz. Y a los 2-3 días, ¿qué creen? Me manda mensaje. La muchachita con la que vivía la metió a su casa, yo vivía con ella. La maltrataba, la golpeaba, hubo hasta un aborto, hubo tanta cosa, hermano. Todo salió a luz. Y yo recuerdo que ese día hablé con él y le dije, ¿tienes algo que decir? Fuimos y todo salió a la luz. Vean cómo Dios tiene misericordia y trata a la gente todavía. Arrepiéntete. Trata a la gente todavía para que arreglen la situación. Vean cómo Dios. Pero no. Y bueno, y todo salió a la luz. Dice la Escritura, hermano, en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Hay gente que se va a poner mal de enfermedad y se va a poder levantar porque cayó en pecado. Y se va a estar postrado, va a estar impostrado, no se va a levantar porque con Dios no se juega. Terrible cosa es caer en manos de Dios vivo. Dice la Escritura que Dios, hermano, no va a tener, de ningún modo va a tener por inocente al malvado. El hermano Páfras oraba por la iglesia para que fueran perfectos, fueran cristianos reales, no viviendo doble vida, una vida oculta, sino cristianos que tenían un temor a Jehová, que anduvieran caminando con firmeza, con integridad, con una vida moral que refleja un discípulo verdadero de Jesucristo, hermano. Oraba porque el hermano fuera perfecto, o sea, tuvieras una madurez espiritual, hermano. Una madurez espiritual. Aleluya. Ya se me durmió el bebé. Bueno, así somos los niños. Yo tengo la unción de Pablo. Pablo un día predicando se le durmió la gente. Gloria a Dios.
Pablo estaba predicando y se alargó en su predicación y se murió una persona que estaba recargada en una ventana del segundo piso, cayó y se murió. Y Pablo va a llorar por él y lo resucita. Yo también quiero tener esa unción, orar por los muertos para que resuciten. Gloria a Dios, hermano. Está bien que descansen. Así somos los niños de repente. Estoy diciendo también. Hermano, el hermano Epafras oraba para que hubiera una madurez espiritual en la iglesia. O sea, hermanos perfectos también va en relación a una madurez. Y es bien triste ver hermanos que llevan años en la iglesia, y no saben cuántos libros en total tiene la Biblia. ¿Cuántos libros en total son? Es bien triste saber de hermanos que les dices, abran su Biblia en Habacuc, y no saben si están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y andan para allí para acá. Y años en la iglesia, cuando ya deberían tener cierta madurez. Una vez llegué y dije, hablan su Biblia en el Salmo 151, no. Nomás tiene 150 salmos la Biblia. Y se le falta una hoja, mi Biblia. Alguien la arrancó, ¿no? Hermanos de años que ya deberían saber ciertas cosas. En Hebreos, hermanos, estaba pasando, en el libro de Hebreos, estaba pasando una situación en esa iglesia, hermano, donde se le escribe y le dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tenéis necesidad, otra vez que les den leche y no alimento sólido. Ya ven como un niño va creciendo y de pura leche desde que es bebito y va, y después empieza a dar algo más sólido. Háganme cuenta así la palabra. Al que va iniciando, ahí va, y se le va enseñando poco a poco, y va. Pero aquí pasó una situación, ya debiendo haber sido maestros, híjole, parece que es necesario que se les vuelva a enseñar otra vez, dice a la iglesia de los hebreos. El hermano Epafras oraba para que fueran justos en su vida diaria, piadosos, reflejando a Cristo, cristianos reales, con cierta madurez, hermano. Conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra. Ahí en Hebreos, hermano, era una iglesia de años donde los creyentes estaban regresando a sus antiguas tradiciones o regresando al mundo metiendo cosas, y les dice, ustedes ya debían ser maestros. Les parece que es necesario que otra vez se les vuelva a enseñar. El hermano Epafras oraba por un cristiano perfecto, con cierta madurez ya en su vida íntegra, moral que tuvieran los hermanos. Pero ¿por qué más intercedía el hermano Epafras? En tercer lugar, él intercedía para que fueran completos en Dios. Díganle que está a su lado, sé un hermano completo en Dios. Dice el verso 12, estamos en Colosenses 4, verso 12. Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estén firmes, para que estén perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Completos en lo que Dios quiere se refiere a una relación íntima con Dios, su obediencia a Dios, cumplir la voluntad de Dios. Diga al que está a su lado, ¿estás cumpliendo la voluntad de Dios? O sea, el hermano Epafras oraba para que la iglesia hiciera a lo que Dios le agradaba. Los hermanos de Colosas hicieran la voluntad de Dios, que fueran guiados por el Espíritu Santo de tal manera y fueran completos en Dios, o sea, haciendo lo que Dios le agrada. Hermanos, a veces me entero que el hijo ya le faltó el respeto a algún padre, a algún padre, y digo, ¿cómo me gustaría que hiciera la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aquí está, hijo, honra a tu padre, a tu madre. ¿Te das cuenta? Aquí está la Biblia. Hagan de cuenta eso. Epafras oraba para que la iglesia hiciera la voluntad de Dios, fueran completos en Dios. Y a veces me entero de esas cosas, o a veces, hermano, me entero que un padre ya tiene harto al hijo, a la hija, que de tal manera se alejan del padre,
Y digo lo mismo, como quisieran la voluntad de Dios. Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí está en la Biblia, aquí está su voluntad, sino criándolos en disciplina y amonestación en el Señor. A veces me entero que la hermana berenjena ya anda con chismes con otra hermana y digo, ¿cómo me gustaría que hicieran la voluntad de Dios? Ah, también ahí está. Deuteronomio 5:20, no levantarás falso testimonio a tu prójimo. Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Ven cómo todo está en la palabra? Epafras oraba para que los hermanos fueran completos en Dios, lo que Dios le agrada, la voluntad de Dios. Y aquí está todo, la palabra. Aquí está, pero a veces la gente se complica. A veces me entero que el hermano ya dejó de venir, que la hermana ya dejó de venir, que ya no quiere saber nada. Y igual lo mismo, como quisiera la voluntad de Dios. Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como algunos tienen. ¿Se da cuenta, hermano, que todo aquí está? Todo que está en la palabra. Que ya se escuchó de cierta persona que ya le gritaba a su esposa y como quisiera lo que dice la Escritura. En Colosenses, lo vimos el viernes, esposos no sean ásperos con la esposa. Aquí está todo en la palabra. Y es lo que Epafras oraba, que ustedes estén completos en Dios, o sea, haciendo lo que Dios quiere, agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Estar completos en Dios, en su palabra, en comunión con Él. Yo hoy quiero llamar a un hermano Epafra que diga, quiero ser como ese hermano Epafra que vivió hace 2000 años atrás, que oraba por su hermano, por su prójimo, intercedía por su hermano, por su prójimo, que se levante y ora, que sea un buen líder, que se levante y ora en la madrugada, que se levante y ora, intercede por su hermano, por su hermana, que no es indiferente al Espíritu Santo, sino que está orando y el Espíritu Santo le trae ciertas personas para que ore e interceda por esa persona. Quiero que se ponga de pie ahora y diga, yo quiero ser completo en Dios. Yo quiero ser completo en Dios. Y quiero llamar hoy a que pase que aquí adelante algún hermano Epafra, y yo voy a estar dispuesto a orar, a interceder. Yo voy a estar dispuesto. Si el Señor me despierta en la madrugada es para orar y orar por alguien. Ya paguen el para que pasen a gusto a orar, porque luego dicen,